pareja bailando tango. Estamos tratando de cuadrar para que nos dé. El tango como tal es una celebración de que el amor no se puede. Es la forma más elegante de caminar. Las letras del tango son letras para toda la vida, para cualquier época, para cualquier década. Pero para mí la música es Dios. Por la forma en que él toma a la dama y la coge con la mano. Y la posición de manos y pies. Inmediatamente uno dice, están bailando tango. El tango pasó de ser en Medellín lo prohibido a una cuestión en la que ya las personas quieren aprender a bailar tango. Pero creo que está controlado. Esta pintura que estamos viendo es un óleo sobre tela y es un óleo sobre tela con un formato vertical. Por la forma en que él toma a la dama y la coge con la mano. Y la posición de manos y pies. Inmediatamente uno dice, están bailando tango. Los artistas de los años 30, los años 50 del muralismo mexicano empezaron a buscar la manera de reproducir en las paredes de sus edificios la historia de Latinoamérica, la historia de México. Y cuando empezaron a hacer esas pinturas en esas proporciones gigantes, se dieron cuenta de que las formas de la raza indígena, de la raza mestiza, eran muy distintas de las de la raza blanca. Entonces empezaron a hacer una monumentalización de sus personajes, que además fue también bastante simbólica porque hacía sentir orgullo del mestizaje, de lo indígena. Sí, pues el volumen es como vos lograr que en una superficie plana, bidimensional, logres dar esa sensación de tridimensionalidad, de volumen. Hombre del sombrero, más bien si alguna cosa que suba un poquito la cabeza. Eso mejor. Porque él sí tiene sombra de sombrero. Digamos, en pintura pues hay como varios recursos, ¿no? Como que cómo se comporta el volumen sobre un sólido, dónde está dándole la luz, dónde tiene los medios tonos, dónde tiene la sombra, y eso hace que dé esa sensación de volumen. Cuando México empezó a convertirse en una capital cultural para Latinoamérica, muchos artistas jóvenes como Fernando Botero se sintieron apasionados y seducidos por esa manera de representar el mestizaje. Así que Botero empieza a interpretar y empieza a experimentar en torno al volumen a partir de su primer viaje a México en el año 56. Que la gente dice que son gordas o la gente los llama como gordas, pero realmente Fernando Botero lo que hace es pintar volúmenes, ¿cierto? Él ha hecho y ha trabajado bajo un concepto muy propio y muy estudiado y muy interesante de la volumetría y de las formas y de la misma sensualidad de las formas que a todo mundo no le va a agradar. Muy complicada esa perspectiva, muy complicada. El espacio es muy amplio, ¿no? Sí, es muy amplio, no, y además el problema fue que montamos la escenografía para el lado de allá. Entonces no contábamos con que estas rayas nos quedó exactamente en toda la mitad y no contábamos con eso. Entonces cuando la vimos por cámara nos quedaba una raya en toda la mitad y el cuadro no tiene esa raya. Entonces nos tocó de un momento a otro coger toda la escenografía, todo este montaje que tiene instalación eléctrica, que tiene un montón de cosas y correrlo para allá. Todo, súper fácil pues fue. Ojo, estas rayitas, esto es cinta que el señor recortó y es cinta pegada rayita por rayita, entonces traslade todas las rayitas. Muy fácil. No, el tigre se le fueron las luces. Se tostó. Una obra de arte puede tener varias capas de significación. Puede verse desde los planteamientos técnicos, pero también puede verse desde los contextos sociales, históricos, culturales en los cuales fue creada. Lo cierto del caso es que probablemente para alguien en el extranjero que no conozca esto dirá, están bailando. Pero alguien que sea de por aquí, que conozca el tango, dice, está bailando, pero tango. Incluso yo pienso que la obra de Fernando, de las parejas bailando y todo, tienen que ver con espacios totalmente marginales, ¿cierto? Pues prostíbulos, eran espacios donde si se bailaba
pues se bailaba de otra manera incluso, muy particularmente. El tango como tal es una celebración de que el amor no se puede. El tango es un grito de desesperanza también que a mucha gente no le gusta oír, ¿cierto? Porque era el sentir y le dio identidad a la ciudad de Medellín, que siempre se debatió entre la alegría, el desencanto, la rabia, el resentimiento y la nostalgia particularmente. Y era terreno abonado para el tango. Por lo tanto, él se nutrió de todo eso. Y por eso él trasluce todo esto en su obra. Es ahí porque uno puede entender que Botero tenga esa relación simbiótica con Medellín, es un cordón umbilical. Lo que hace es representar la cultura antioqueña. Es decir, Botero es un pintor de la cultura, no es un pintor normal. En Antioquia solamente que yo sepa están Débora Arango, Pedronel Gómez y Botero, que representaron la cultura. Y al representar la cultura van a representar lo bueno y lo malo. En una época como la que vivió Botero en Medellín, sobre todo de alguna manera la bohemia, sucedían muchas cosas, las visitas a los bares, la relación con las prostitutas, la injerencia de licor, eran temas realmente consuetudinarios en el arte. ¿No también? Aquí, la línea del piso, esta línea. Mire, le está dando en el cuello. Se entiende que tiene que salir perfecto. Obviamente hay que conmemorar cada obra exactamente como se debe de hacer, entonces entendemos la situación. Para 1932, cuando nació el maestro Fernando Botero, ya el tango tenía identidad propia en la ciudad de Medellín. La capital industrial, y había pleno empleo, pero no acababa de absorber a todo el mundo, por lo tanto había un desequilibrio y había una oposición periferia-centro. Entonces que los que se instalaban allá veían el centro allá opulento y decían, allá es donde están los ricos. Tendremos que decir que tenemos tres ciudades distintas. Si primero hablábamos de la ciudad de la eterna primavera, de la ciudad industrial de Colombia, de la tacita de plata, nos referimos a esa primera Medellín. Después hubo una Medellín complicadísima que no queremos recordar los que estuvimos viviendo, pero que no dejó de ser grande, ¿cierto? Y ahora tenemos una Medellín exuberante, una Medellín en pleno desarrollo, una Medellín llena de vida, que es la que estamos viviendo actualmente. Pero la que nos llena de nostalgia, la que nos llena de recuerdos, es esa Medellín que estuvo entre los años 30 a los años 1980 o 85. Era un momento muy convulso en el país. Acababa de concluir la Guerra de los 1000 días y el país estaba devastado y la gente emigraba del campo hacia la ciudad. Y mucho más hacia Medellín, atraídos por el espejismo de la ciudad industrial de Colombia. Y en ese momento en Argentina estaba ocurriendo algo similar. Vino un éxodo masivo desde el viejo continente. Eso explica por qué tantos apellidos polacos, italianos, franceses, en Buenos Aires particularmente, a donde llegaban. Y también se instalaban en la periferia. Y todos le cantaban como a ese desencanto y a ese desengaño de no poder construir un proyecto de vida. Si miramos, por ejemplo, en música, la ciudad de Medellín, casi nadie lo recuerda. Era el centro donde venían todas las grandes agrupaciones itinerantes que venían por toda la América Latina, sobre todo de las que venían del sur de Buenos Aires y venían haciendo las Américas, llegaban a Medellín y por último, a través del tren, viajaban a Barranquilla y salían de Colombia. Eso ya se llamaba hacer las Américas. Y si se traspola lo que ocurría en Buenos Aires con la ciudad de Medellín, eran muy parecidos y el tango le cantaba justamente a eso,
a esa tristeza y ese desencanto de la gente de Buenos Aires, y estos que acababan de llegar y poblaban también la periferia sentían lo mismo. Ahí empezó a arraigarse el tango. Aquí tuvimos el hogar de las orquestas. Nadie, por ejemplo, en este instante habla de las orquestas que nacieron en la radio, porque la radio nació en Medellín. A ver, hombre, eso fue un fenómeno de importación de discos. Cuando una pieza colombiana se grababa, se mandaba que hicieran el disco de la Argentina. Entonces, por ejemplo, Antioqueñita, ahí les va Antioqueñita, y el de Argentina le ponía un tango por detrás, y ahí les regaló este tango. Entonces la gente aprendió a mezclar música colombiana con tangos. El tango en ese momento ya era una romanza internacional, y entonces cuando empezaron a llegar esos acetatos aquí, la gente oía el tango, pero inmediatamente ponía, perdón, oía el bambuco, pero inmediatamente ponía el tango. Trataré de dar lo mejor de mí para representar esas obras tan mágicas. Ser la escena dentro de la escena. Entonces es muy bonito también. Se facilita mucho esas posturas que se están viendo dentro de la imagen de Botero. Ellos tienen sombras del piso. Del zapato, aquí, hacia atrás. De este zapato hacia atrás. Y de esta también, al lado. Yo pienso que la música que le tocó al maestro, por ejemplo, Fernando Botero, era la música arrabalera del tango y de los boleros y la música del corrido mexicano. El maestro Botero nació en 1932. En 1932 aterrizó el primer avión en el campo de aviación Olayerrera, en el campo de aviación de las playas, que después se transformó en Olayerrera. Ahí aterrizó el Marichú en julio de 1932, que lo trajo don Gonzalo Mejía, aterrizó ahí. Y ya el aeropuerto, campo de aviación en aquella época, adquirió cuerpo, entonces ya teníamos aeropuerto, digamos campo de aviación. Cuando él vino aquí, Gardel, toda la gente se desbordó. O sea que fue un hecho que en circunstancias normales no habría trascendido de la forma en que lo hizo, porque era que el medio Medellín estaba allá, simplemente por ver a Gardel que saliera a la escalinata y saludar a la gente. Por lo tanto, si ha habido un accidente en la historia con testigos, fue el de Gardel. A ver, hombre, el tango lo han definido de muchas maneras. Juan Gelman dice que es una conversación. Borges dice que es la manera más elegante de caminar. Y Discépolo dice que es un pensamiento triste que de baila. El tango formaba parte de la cultura, básicamente, como te digo, una cultura muy marginal y de intelectuales y artistas. De resto, la gente le parecía el tango lo más fuerte, no, era una cosa como casi prohibida. Pero Fernando, Manuel, los caminantes, como te digo, frecuentaban, en esa época se frecuentaban los prostíbulos, esos otros espacios de una ciudad puritana tan radical, ¿cierto? Y que había que buscar la vida y el arte en otra parte. Yo recuerdo que Medellín no tenía sino una clase social, éramos los medellinenses. Pero en ese momento en Medellín había pues como una distancia grande entre una clase social muy pudiente y digamos no tanto, pero había toda una clase media que hacía la escalera, ¿cierto? O sea, hacía el contacto. El tango, que es arrabalero, va a tener su mayor parte o su mayor entrada en los burdeles y los cafés. En los burdeles es normal, porque en el burdel no solamente se baila el tango, sino que también se baila la milonga, el canyengue. En Medellín habían cantinas y había salones, y todos tenían música y la gente ponía, uno oía tango, iba caminando y oía tango, allí un bolero. Guayaquil, el sitio más hermoso y emblemático de Medellín, que para los pacatos de la época de principios del siglo pasado, los papás les decían a los hijos, a los jóvenes, hey,
no vayan a Guayaquil, que hay cosas que ustedes no deben ver. Y llegaba el muchacho y se escapaba por la noche, y claro, no podía ver, allá está el papá. Allá iban todos los compositores, todos los músicos se mantenían viviendo allá, los grandes compositores, José Barros, hasta Lucho Bermúdez, todos iban a beber a Guayaquil. Guayaquil era un centro social. Y entonces en Guayaquil se oía tango por todas partes. Quiero preguntar. Esta mano más acá. 3. Completamente congelado. Se me quedan quietos que voy a tomar 3 fotos. 3, 2. El tango pasó de ser en Medellín lo prohibido, el espacio casi que exclusivamente de prostíbulos y putas, a una cuestión en la que ya las personas quieren aprender a bailar tango, lo valoran de otra manera, lo ven realmente como una forma artística, el baile. El baile empezó siendo en el mundo una manera de celebrar y de hacerle homenaje a los dioses. El baile es eso, es esa posibilidad de expresarte sin hablar, pero sí de expresarte con el cuerpo. Ahora, el tango es algo que se baila de la cintura hacia abajo. O sea, la parte de arriba no funciona. Hay mucha cercanía, los cuerpos se tocan, pero no se puede de algún modo acceder a ese sujeto. O porque también me puede evocar un recuerdo que me genere dolor y que bailando yo pueda también liberar ese dolor con muchísimas lágrimas y que pueda soltar y liberar. Yo siento que en Argentina específicamente el tango sí forma parte de la vida. Medellín en particular fue una ciudad que primero bailó tango de escenario. Aquí pues no me parece, a pesar de que hay milongas, a pesar de que es más una actividad más artística que cotidiana. O tango espectáculo, con luces, vestuario, entonces fue lo que nosotros vimos y fue eso que a mí de algún modo me llamó la atención. El tango vienen diciendo que se va a acabar desde los años 50. Desde que apareció Piazzolla, por ejemplo, todos los tangueros en Buenos Aires dijeron acabaron con el tango y van más de 100 años y todavía suena el tango. Es que el tango es lo que se considera en el mundo el único folclor de ciudad, la única música folclórica de ciudad, porque la música folclórica nace en el campo. Empezamos a crear tango, a producir, a estudiarlo, a respetarlo y eso hizo que otros compañeros de música, otras generaciones incluso más nuevas empezaran a interesarse por el género. Hoy en día ya la ciudad cuenta con un montón de agrupaciones, no sé cuántas exactamente, pero hace 11 años o antes no habían más de 3 agrupaciones de tango en la ciudad. Hoy quizá pueden haber más de 8, 9, hasta 10 agrupaciones de tango y músicos que hacen tango. Pues yo no sé si sí diría que sí hay un tango paisa, pero en general hay más una interpretación del tango porteño. Las letras del tango son letras para toda la vida, para cualquier época, para cualquier década. Son historias de los años 30 que si las ponemos a vivencias de hoy funcionan exactamente, perfectamente. Tenían mucho que ver con la sexualidad. Es que hay uno que llama el choclo, por ejemplo, entonces imagínense, antes lo que quiera, la concha de la lora. Entonces la concha de la lora la cambiaron por la cara de la luna, ¿cierto? Pero todo eso está hecho, las minas, los que viven de las mujeres, todo esto. Entonces, claro, eso en los burdeles hizo carrera y estaban los amores, las traiciones, el malevaje. Es tan alta la calidad musical, tiene tanto espíritu y tiene tanta pasión y tanta verdad, tanta sinceridad, el género que para mí es un género que va a durar toda la vida. Al principio pensaba que la música era un medio de expresión, pero con el correr de estos casi 5.000 conciertos que me ha tocado hacer,
he cambiado mucho. Yo he llegado a la conclusión exacta de que sí es un medio de comunicación de nuestros sentimientos, es un medio de interrelación social, etcétera, todo lo que quieran, pero para mí la música es Dios. Pero aguanta, sí. Linda. Se ve esto porque es que tampoco tendría sentido desenfocar el fondo con toda esa parafernalia que se hizo también.